¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta. El placer de saludarlos, estar con todos ustedes y también darle la bienvenida, como siempre, a mi compañera Vale Toselo. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Edu, y a todos los que nos están mirando del otro lado de la pantalla, como siempre, en este programa que es Universidad Abierta y que está completamente producido por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Paso a contarles que hoy vamos a estar hablando de un tema que quizás es poco conocido, pero que la verdad es muy importante de conocer. Me refiero al término Big Data, que consiste en el análisis, en la gestión de un gran volumen de datos, de información que no puede ser procesada convencionalmente. Claro, Vale, la cantidad de datos supera las herramientas del software utilizadas habitualmente para captar, para gestionar y para procesar los datos. Así es como la Big Data surge para crear nuevos servicios comerciales basados en la explotación de datos. Bueno, Vale, los vamos a dejar mirando, al ser un término bastante contemporáneo y joven, los dejamos mirando y los invitamos a conocer en su totalidad el significado de la Big Data. Nos quedamos mirando la primera parte de este informe. Danos permiso para acceder a tu información. Ponele me gusta. Si respondes a esto puedes ganarte grandes premios. Ayúdanos a mejorar tu experiencia. Todas estas son invitaciones recurrentes que nos llegan en las redes para utilizar nuestros datos. En el informe de hoy de Universidad Abierta vamos a descubrir de dónde viene y cómo se utilizan los datos que regalamos en la red. Acompáñanos a descubrir en el informe Tenemos tus datos. Big Data es un término acuñado para referirse a la manipulación de gran cantidad de datos. Su relevancia descansa en el volumen masivo, variedad y velocidad que ahora toma la información, lo que hace imprescindible capturarla, almacenarla y analizarla para comprender la información, clasificarla, categorizarla y manipularla a discreción de empresas, organizaciones sin fines de lucro y hasta gobiernos. Es de alguna manera un paso más allá de la estadística, y hoy se ha transformado en la materia prima de la demografía y la etnografía, dos herramientas fundamentales de la investigación de mercado. Pero, ¿qué tan grande es? Para que te des una idea, el 90% de los datos disponibles hoy en día en el mundo fueron creados en los últimos 2 años. El Big Data se convirtió en este monstruo desde que las máquinas entraron en escena, recolectando datos silenciosamente provenientes de los smartphones, sensores de los autos y de cada clic que los usuarios hacen en la computadora. Con Javier Blanco, profesor de FAMAF y director de la Maestría Política, Tecnología y Cultura. Javier, ¿qué es la Big Data? Digamos que lo que se llama Big Data ahora es surge de la capacidad de procesamiento de información y de acceso a millones de datos de usuarios, de perfiles en realidad en Internet sobre todo. Ese acceso a esos datos permite hacer una cantidad de procesamientos muy novedosos respecto de lo que se podía hacer en otros momentos. Bueno, la primera vez que se utiliza la expresión Big Data es a finales de los años 90, cuando la cantidad de información que circula en la web empieza a tomar volúmenes realmente significativos. Y en un principio el problema de la Big Data está relacionado con la visualización de esta cantidad monstruosa de información que hay. Pero me parece que el uso o la explosión o lo más interesante de la Big Data viene cuando se dan los cruces con otras disciplinas, particularmente con la psicología. Hay una parte de la psicología que ha intentado utilizar toda la información, todas las huellas digitales, se le dice, que dejamos en nuestra circulación por Internet para encasillarnos, para categorizarnos bajo ciertos tipos de personalidad psicológica.
El campo del Big Data es un campo, digamos, de uso de esos datos para determinados fines. Uno de los primeros fines que apareció ha sido el marketing digital, que se llama, ¿no? Es decir, en base a reconocer las preferencias o las acciones que hacen en la red distintos perfiles, hay una manera de interpelación específica para cada perfil, digamos, ¿no? Eso es un procesamiento que en gran parte es algorítmico, no es humano, no es que hay humanos eligiendo qué hacer. Ahora sí, respecto a los procesamientos de datos, ¿cómo es el procedimiento, cómo se realiza esta clasificación de datos? Bueno, existen numerosos programas y algoritmos que se han desarrollado. La Big Data es una ciencia bastante joven. Pero básicamente se puede distinguir entre la contribución de categorización de información por parte de investigadores, por parte de seres humanos, donde la tarea es realizada de forma humana, y aquellos otros algoritmos que ejecutan la clasificación, la interpretación de datos de forma automatizada, como sucede con los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo. Pero lo más importante me parece que cambia drásticamente nuestra manera de concebir el mundo en general, o sea, cómo se nos muestra el mundo y qué mediación hay con ese mundo. ¿Saben? Esas mediaciones son para mí lo muy novedoso y lo que la mayor parte de los ciudadanos en realidad no entienden cómo funciona, y entonces uno queda atrapado en la ilusión de que lo que aparece en las redes, lo que se nos muestra al mundo, es el mundo. Y es una visión posible. ¿Qué es lo que pasa con los Big Data? Al disponer de tanta información y que hay necesariamente una mediación con el acceso a esa información, no hay una manera transparente de ver las cosas. La roca en la arena. Estamos frente a una nueva. Así pasaba la primera parte del informe, donde pudimos ver el origen del Big Data y quiénes son los que lo manejan. Nos vamos a un corte muy rápido y ya volvemos con más de Universidad Abierta. Volvemos del corte y seguimos con más de Universidad Abierta. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste por qué cuando descargas una aplicación el sistema te pide acceso a tus datos personales? Del porqué de esto te vas a enterar en la segunda parte del informe. Lo compartimos con ustedes. Durante años el mercado ha desarrollado y perfeccionado métodos para descubrir de manera precisa las necesidades reales de los clientes, permitiendo a los proveedores hacer converger de forma certera y oportuna los servicios que puedan ser ofertados para estas necesidades, y que el cliente reconocerá como aporte de valor a su negocio o a satisfacer sus necesidades. Bien, respecto a la Big Data, es un fenómeno que mucha gente no llega a comprender todavía y se asustan de, por ejemplo, la utilización de sus datos privados o intimidad. Es muy loco pensar que la privacidad y la intimidad en estos tiempos que corren con la tecnología. Que hoy mucha gente está dispuesta a poner sus datos en la red. Muchos datos, muchísimos datos propios, ¿no? O sea, las redes sociales han invertido eso. Ya no hace falta ir a buscar los datos, sino que todos están dispuestos a existir a partir de esa publicación de sus datos privados. Es una novedad, digamos, que genera una forma de control casi voluntaria. Hay entregamos esos datos, ¿no? Pues decíamos con un amigo en una charla que pasamos de la sociedad del control a la sociedad controls. Pero bueno, de alguna manera eso es exactamente lo que cambia, ¿no?
los datos los ponemos nosotros, digamos, ¿no? Directamente. No tienen que buscarlos, no tienen que extraérnoslos. Están ahí voluntariamente. Y eso es un fenómeno raro que da lugar a otras formas de control, a otras formas de intervención, que es esta idea, digamos, de los trolls, pero que no sé, hay que pensarlo de nuevo, hay que repensarlo, no es la necesidad del control lo que estamos viviendo, sino una novedad mucho más compleja, porque está cruzada por formas culturales voluntarias de este tipo de acciones. Bueno, me parece que más importante es discutir la capacidad de las personas para tomar decisiones y hasta qué punto estas técnicas y el uso de esta información influye en la toma de decisiones por parte de las personas. Es ese tipo de discurso asociado con esta herramienta nueva de los grandes datos, produce efectivamente una capacidad, digamos, de mostrar mundos, de construir ideología, digamos, que es muy fuerte y cuya influencia, digamos, está ocurriendo no solo en el ámbito político, sino en el ámbito cultural, por supuesto, en el ámbito comercial, y donde está empezando a haber muchas señales de alerta acerca de este tipo de manipulaciones producidas por, muchas veces de maneras explícitas por empresas determinadas, ¿no? Estas técnicas fueron utilizadas en las elecciones norteamericanas por parte del presidente Trump y sin voltear o cruzar una barrera moral, o sea, claramente muestran que se puede generar tendencias, que se puede cambiar la opinión de los usuarios, y en ese sentido, más que prohibir o problematizar el uso de la Big Data, pienso que es importante tener usuarios educados, usuarios que sepan qué información están compartiendo, que sepan cuando desde su celular deciden compartir permisos a una aplicación, para qué está usando la aplicación estos datos y para qué no va a ser utilizada. Así pasaba la segunda parte del informe, donde fuimos conociendo qué hacen las empresas con nuestra información personal y cuáles son sus intenciones. El equipo de Universidad Abierta salió a la calle a preguntar a la gente si saben qué se hace con la información personal, y mirá lo que contestaron. Yo creo que las redes sociales usan nuestra información como filtro de búsqueda para facilitarnos cosas y con fines consumistas también. Y yo sé que en parte buscan intereses propios de cada uno, o sea, a partir de la información que vos das. Las empresas pueden hacer un mapeo de los gustos, a dónde influenciar con mayor certeza al momento de intervenir en el mercado. Para fines como sacarte información y conocerte de tu vida privada. No sé para qué utilizan mis datos. Nuestros datos los utilizan para acercarnos a información que nos parecer útil, para facilitarnos nuestra búsqueda. Información que vos estuviste buscando antes o relacionado con eso. Más allá de la información que damos voluntariamente, hay mucha información que damos involuntariamente, como nuestros gustos, la cantidad de likes que damos en los Facebook. Y pienso que si hay un acuerdo previo al uso de la información y facilita, me parece bien, correcto. Y no sé, me da lo mismo. Y si te lo preguntan y estás de acuerdo, si te dan la opción de elegirlo, me parece bien, porque te facilitan mucho cuando necesitas algo rápido o sea de utilidad. Y la verdad que a mí no me interfiere.
no me molesta. Y puede ser un poco peligroso, hay que ser consciente. A veces me da miedo, pero tengo confianza porque son empresas conocidas. Hoy en día todo es todo público, así que mucho no me molesta. No, yo no pongo información mía. Pongo muy poca información mía por las dudas. Recién veíamos nuestro segmento Ciudad Abierta, en donde se le preguntó a la gente si conoce de qué se trata la Big Data. Ahora nos vamos a un nuevo corte, pero quédate ahí, que ya volvemos con más de Universidad Abierta. Seguimos con más de Universidad Abierta. Ahora llegó el momento de trasladarnos al otro set, porque nos espera nuestro cronista Guido Bianchi, que va a profundizar más sobre este tema. Acompáñame. ¿Cómo estás, Guido? El placer de saludarte. Bienvenido al piso. Hola, Edu. Hola a todos del otro lado de la pantalla. Contento de estar aquí y de poder compartir este espacio para darle más detalles de la producción del informe. Bueno, Guido, muchas gracias. La primera pregunta que te voy a hacer, que es la que más realmente me interesa, ¿cómo fue la producción del informe? Bien, la producción fue medio complicada porque es un tema difícil de abordar, ya que la Big Data en Argentina, y al menos con fines políticos, no es un tema extensamente estudiado ni trabajado. Por supuesto, hay excepciones y partidos políticos están comenzando a trabajar con ellas. Pero incluso es un tema que es complicado, digamos, para los especialistas de la materia. Claro. Guido, otros países están más avanzados con este tema con respecto a Argentina. Pero en Argentina, ¿el Big Data se utiliza con otros fines o con otra intención? En Argentina se lo utiliza con fines publicitarios, comerciales. Por ejemplo, cualquiera que tenga una fanpage en la red social Facebook o sepa de la materia, sabe que se puede, con estos grandes cúmulos de información, hacer publicidades direccionadas para distintos perfiles de personas en una comunidad. Esto es lo que se denomina Big Data, digamos. Claro. Bueno, Guido, tema interesante para quedarse pensando, ¿no? Gracias por haber venido al piso y por la palabra. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ver la tercera y última parte del informe. Lo compartimos. Cuando un partido político se acerca a la consultora, ¿qué tipo de información en específico buscan y por qué? Tenés dos situaciones, cuando vienen en el marco de una campaña electoral o cuando vienen para gestión. En campaña electoral vienen orientados a cualquier tipo de diagnóstico que les sirva para estructurar la campaña y apoyar los esfuerzos de comunicación publicitaria y de estrategia de política. Y en el caso de gestión vienen para relevar indicadores de gestión que luego inmediatamente pueden tener un uso electoral, pero básicamente para monitorear la opinión pública. Hace poco, creo 2 semanas, 3 semanas, hubo un decreto por el cual los datos, o sea, la gran base de datos que se manejan en el gobierno pasó a la órbita de la jefatura de gabinete. Eso fue por un decreto. Eso es realmente increíble, o sea, increíble aparte que pase así como nada, ¿no? Porque, punto uno, ¿para qué la jefatura de gabinete querría tener acceso a los datos privados de todos los ciudadanos? O
O sea, eso es, para empezar, ilegal. Es completamente ilegal porque, digo, hay una protección de datos personales. Entonces, si cualquier dependencia del gobierno usa datos personales, tiene que ser para un fin específico y solo para eso. Y tiene que haber formas de control. Pensar que la Big Data puede ser mal usada, en este caso, por ejemplo, de la política, tiene que ver con lo que uno cree acerca de quién puede convencer o no a otro. Pensar que eso es un mal uso es casi como prohibir la posibilidad de convencer a alguien es casi prohibir la posibilidad de convencer a alguien. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva es muy difícil pensar que hay un mal uso de la Big Data en la política. A lo mejor lo que nos sucede es que aquellos actores políticos que hacen uso de las tecnologías no nos caen bien, pero entonces en tal caso a lo mejor lo que tendríamos que pensar es cómo nosotros también podemos apropiarnos de esas tecnologías para tener mayor llegada política, si fuera el caso. Ahora, en este marco en el cual uno dispone de esta información tan precisa y tan minuciosa de cada perfil, y donde eso puede ser usado de maneras insidiosas, de maneras como una manera de producir consenso, de producir de manipulación, finalmente, manipulación que aún como sociedad no hemos conseguido comprender completamente, y que el Estado de pronto tenga un acceso ilimitado y inespecífico a los datos privados, es, por empezar, que viola las leyes, pero además es claramente un avance sobre la privacidad y sobre la democracia que es extremadamente peligroso. Y así pasó otro informe de Universidad Abierta donde pudimos descubrir qué es la Big Data. La Big Data es una gran oportunidad, pero también presenta muchos retos. Debemos saber que cuando navegamos por la red dejamos nuestras huellas, nuestros datos, nuestras informaciones. Información privada que se utiliza con fines políticos o publicitarios por las grandes empresas. Debemos avanzar en usos conscientes y responsables de las aplicaciones para resguardar nuestra información personal. Gracias por acompañarnos en un nuevo informe de Universidad Abierta y nos vemos la próxima. Hemos llegado al final del programa del día de hoy y luego de haber visto este informe, lo que debemos saber y reflexionar es que la información, nuestros datos personales se encuentran en manos de empresas a las cuales nosotros les contratamos su servicio, como por ejemplo redes sociales, aplicaciones e incluso la información que le brindamos al Estado. Claro, Vale, también es importante entender como ciudadano que la información da poder. En estos tiempos la información es poder. No somos los primeros ni los últimos en decirlo, pero sí podemos recomendar que de ahora en más se tenga un uso responsable de las tecnologías. Hemos llegado al final del programa, así que le vamos a contar a todos los que nos están mirando del otro lado de la pantalla dónde nos pueden seguir, Vale. En nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Y también, como siempre les recordamos, pueden escuchar más de Universidad Abierta por Radio Revés, los miércoles a las 15 horas y los viernes a las 15 horas por Radio Heterogénea. También entra a nuestro canal de YouTube y también date una vuelta por nuestra página web, que ahí subimos todos nuestros contenidos. Y si te gustó el programa, te recomendamos que hagas algún comentario y también que lo compartas. Llegamos al final, Vale, nos vamos a volver a reencontrar. El placer de haber estado con vos y con todos los que están del otro lado de la pantalla. La semana que viene seguimos con más de Universidad Abierta. Chau.